Buenas tardes, tutor y compañeros. En el curso de tratamiento digital de señales vamos a dar a conocer el proyecto final. ¿Sí? Acá están los integrantes que hemos aportado el proyecto final. En la descripción de la primera unidad del momento inicial hemos hecho un mapa conceptual de tratamiento digital de señales. Acá se relaciona toda la parte de información inicial, el aprendizaje de conocimiento, aprendizaje colaborativo, práctico, evaluación y seguimiento y gestión. Todo lo que aporta este curso. Luego seguimos con tratamiento digital de señales, que es como concepto, es cualquier transformación de una señal de entrada en una señal de salida. Bueno, acá hay algunas fórmulas, ¿sí? Eh, donde T es el operador de transformación. ¿Sí? Entonces hay una linealidad, hay una memoria, una estabilidad, una varianza también hay. En esta parte de tratamiento digital de señales como concepto. Luego seguimos la señal analógica y digital. La transformación de la señal analógica a digital, que es una señal de una magnitud física en función de variables independientes de tiempo y espacio. ¿Sí? Eh, una señal análoga es una señal que varía y evoluciona de una forma continua en el tiempo, como concepto, y tomando todos los posibles valores de un intervalo de amplitud determinado y se representa mediante una onda de tipo senoidal. Luego seguimos como eh, qué es una señal de muestreada y qué es una señal cuantizada. También hacemos el concepto de la señal muestreada y la señal cuantizada. Señal muestreada consiste en tomar valores de la señal de cada cierto tiempo, es decir, no considerar todo el tiempo de forma continua, sino solamente unas muestras equiespaciadas. La señal cuantizada se refiere a asignar a la amplitud de estos instantes de tiempo escogidos, es decir, el valor que toma la señal de estos instantes, un valor concreto entre un conjunto finito de posibles valores. También hemos visto la transformada Z, se convierte una señal real a compleja en el dominio del tiempo discreto, ¿no? Y la transformada Z, al igual que otras transformaciones integrales, puede ser definida como una transformada unilateral o bilateral. La transformada Z bilateral, acá está la ecuación que se define esta transformada, ¿sí? Luego viene la unidad 3, que son diseños de filtros digitales. ¿Sí? Los filtros digitales tipo IIR y FIR. ¿Sí? ¿Qué es un filtro digital? Como concepto, es un tipo de filtro que opera sobre señales discretas y cuantizadas, implementando con tecnología digital, bien como un circuito digital o como un programa informático. ¿Sí? De señales de entrada respecto al tiempo y amplitud. Acá vemos un esquema de la entrada del filtro digital, el procesador, eh, y luego la salida. Filtro análogo, aparte del procesamiento, y luego sale la señal digital.
Bueno, también vimos que es un filtro pasabajos, pasaltos, pasabandas y rechazabandas. Filtro pasabajos solamente deja pasar señales bajas. Pasa altas, pasa altas solamente deja pasar señales altas. Pasa bandas deja pasar eh, se- señales en intervalos y rechaza bandas es que no deja pasar ni pasa bajas, ni pasa altas, ni pasa bandas. Acá están las definiciones de cada uno de ellos en inglés y en español. Los diferentes tipos de filtros. Eh, También que es un filtro de respuesta a impulso infinita y un filtro de respuesta a impulso finita. El FIR en inglés, filtro de respuesta a impulso finita, FIR, y filtro de respuesta a impulso infinita, en IR. Las definiciones de cada uno de ellos, la estructura de filtros digitales, la ecuación para calcular muestra de salida en forma recursiva. Luego viene por qué es necesario colocar ventanas cuando se diseña un filtro FIR, las técnicas de las ventanas, cuáles son los métodos más comunes para diseñar un filtro FIR y qué ventajas tiene un filtro FIR con un filtro FIR y viceversa. Las ventajas, las desventajas. Eh, Luego vamos a calcular los filtros para el proyecto. En el programa de MATLAB hay una ventana que al poner FDA Tools se abre este tipo de ventana y podemos colocar los diferentes tipos de filtros que, eh, como en esta ocasión, que nos dice que tenemos que hacer tipo de filtro utilizado para comunicación con submarinos, pasabajos, con ancho de banda de 30 Hz. Filtro puede ser filtro FIR o IR, ¿no? O cualquier tipo de ventana. Será seleccionado por el... Entonces nosotros buscamos este tipo de FIR pasabajas, Butterworth, ¿sí? En orden de 100 en Hz, 75, eh, se, la capacidad del filtro cuando nosotros lo colocamos es de 30 Hz y al colocar tenemos que colocar el doble de este tipo de filtro para que pueda salir este tipo de señal en esta parte. El doble, aún más del doble. Luego viene el siguiente filtro que es el filtro pasabandas también con ancho de banda de 27 MHz y frecuencia central de 16.5 Hz, megahertz. Perdón. Entonces vemos que filtros pasa se, se utiliza especialmente para la aeronáutica, móvil aeronáutica, satélites, móvil marítimo, un filtro pasabanda, ¿no? Este tipo de frecuencias de 3 MHz a 30 MHz. Luego viene el siguiente filtro, es un filtro pasabandas también con estas características de frecuencia central, ¿sí? Y amplitud de frecuencia, la frecuencia ancho de banda, ¿no? De 270 MHz. ¿Sí? Esto se utiliza también para la televisión, las comunicaciones entre la tierra y el avión, tierra-avión y avión-tierra, telefonía marítima, radioficcional y radiometeorológicos.
Entonces hay una capacidad de 30 MHz a 300 MHz. Acá está el diseño, especificaciones, ¿sí? La frecuencia central. Luego viene el cuarto filtro, también tiene ciertas especificaciones de 300 MHz a 3000 MHz. El UHF, Ultra High Frecuencia, ultra frecuencia. Son utilizados para las televisiones, horno microondas, radioastronomía, telefonía móvil, redes inalámbricas y luego para radioaficionados. Pasabandas con ancho de banda de 2700 MHz y frecuencia central de 1650 MHz. Este tipo de filtro pues también es un pasabandas en ventana window, también en FIR, filtro FIR en ventana window. La orden de 1000, entonces trabajamos el ancho de banda y la frecuencia central. El quinto filtro utilizado para el servicio radioeléctrico fijo, es un pasabandas también, el ancho de banda 27 gigahertz y frecuencia central de 16.5 gigahertz. Este tipo de filtro puede ser FIR o IR, cualquier tipo de ventana. Bueno, también trabajamos este tipo en la ventana Windows, especificaciones 100, el ancho de banda y frecuencia central. Y luego el diseño, ¿no? Entonces, por último, este tipo de filtros que trabaja también en hornos microondas con alta frecuencia, pasa altos, con ancho de banda de 300 GHz. También se diseñó en MATLAB y bueno, las especificaciones en high pass o pasa alto, ¿no? Filtro pasa alto, Moodle Wolf, el GEAR, filtro, especificaciones 100 y el ancho de banda y la frecuencia central. Bueno, entonces las conclusiones. Bueno, el desarrollo de esta actividad muestra cómo se debe aplicar los conceptos de filtros digitales, logrando el desarrollo de un bosquejo del mismo y las bibliografías. Entonces, que haya sido mucho gusto y que haya sido de su agrado este video.